Nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegó a Ushuaia allá por el 2009. Con el correr de los años se fue transformando en uno de los referentes de la disciplina, desarrollándose en el ámbito escolar y federativo. Desde hace un tiempo es sinónimo del Club Centro Galicia, donde realiza un importante trabajo de base junto a su colega y compañera Laura. Momento de conocer la historia de vida del profesor Javier Lorenzo. Bueno, gracias por la invitación como siempre y bueno, muy lindo estar acá también. Bueno, la estructura de estos tres bloques en los que vamos a charlar es un poco también conocer tu vida. ¿Cómo llegás a Ushuaia? ¿De dónde venís? Bueno, yo nací en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, y hice toda mi vida ahí, secundaria, estudié profesorado de educación física, licenciatura también. Y bueno, cuando me recibí, trabajé algunos años en lo que es Buenos Aires, y buscando por ahí horizontes nuevos, como le pasa a mucha gente. Termino acá en Ushuaia por una cuestión familiar, vínculos familiares que me trajeron de vacaciones y después de venir varias veces, bueno, terminé decidiendo en ese momento sin familia venirme a vivir a Ushuaia, en el 2009, ya unos años. Javi, y uno que es alguien que no solo lo cuenta, sino alguna vez lo ha practicado, la primera vez que te vi en una cancha. Contame un poco eso. ¿Has jugado al fútbol seguramente mucho, más allá de que después en el profesorado se amplía absolutamente todo y hay que aprender todo a la hora de ser un profesional? ¿El fútbol fue importante para vos? Sí, fue muy importante, marcó parte de lo que fue mi infancia y toda mi adolescencia. Yo jugaba en un club, entrenaba todos los días y bueno, a medida que vas creciendo se va haciendo más difícil esa posibilidad de llegar a primera, que es el sueño que uno tiene. Y bueno, terminé dejando, después cuando termino la secundaria empiezo con el profesorado y empezás a ver que hay otro abanico de posibilidades aparte de lo que es el fútbol. Y bueno, esto es lo que me termina trayendo a este deporte, que por ahí uno lo practicaba de manera amateur, pero que terminó siendo un vínculo que me acompaña todos los días ahora. Sí, y allí iba, ¿no? Esto del profesorado de educación física, como bien decía, los hace enseñarle un poco de todo a ustedes que están al frente de los chicos, pero hasta ahí el handball no venía bajo el brazo. No, por ahí la cercanía que yo tenía con el deporte, bueno, en ese momento Laura, que es mi esposa actual, jugaba al handball en Buenos Aires en el Club Argentino Juniors. Cuando vinimos acá, ella empezó a trabajar en lo que eran los intercolegiales en ese momento y había mucha gente que seguía esos intercolegiales y yo tengo el recuerdo 2009, 2010 de ir a un Cochocho Vargas completamente lleno de gente que me llamaba mucho la atención y era simplemente una final intercolegiales, que en ese momento el colegio técnico era una escuela que manejaba mucho el handball con el Colegio de los Andes y por ahí fue una escena, no digo que me marcó, pero sí que me llamó mucho la atención y me empecé a dar cuenta que a través de la escuela, si bien vos podés enseñar, también podés atraer a los jóvenes a hacer una actividad muy linda, muy práctica y muy fácil de aprender, que en este caso es el handball. Abrís el abanico de dos temas que seguramente van a ser recurrentes en esta charla que recién comienza. Bueno, evidentemente el nacimiento del handball, por lo menos uno que tiene, hace un ejercicio de memoria, es a través del colegio y a través de los intercolegiales. Y después vos tenés un equipo dentro del equipo, ¿no? Porque Laura Cicutini es no solo tu mujer, es profesora de educación física y es entrenadora de handball como vos, ¿no? Todo un tema ese. Sí, hay muchas veces que estaría bueno por ahí hablar de otros temas, pero sí, por ahí el deporte, el handball está en la vida cotidiana, por demás, por momentos, pero bueno, es algo que decidimos compartir y que hace también que podamos llevar adelante esta profesión y que también es muy difícil porque al ser amateur y uno por ahí lo hace por una cuestión de hobby, hay que ponerle muchas ganas y bueno, siempre empujando de a dos es más fácil. La logística familiar se empieza a poner cada vez más fina porque nacen los niños. Yo me acuerdo de haber compartido un viaje, me parece que fue a la Araucanía, con Laura ya con su panza de embarazo de uno de tus hijos. Digo, después también lo charlaba con vos. A veces tenemos que ver quién puede ir a este torneo porque uno se tiene que quedar, tiene que haber toda una logística familiar, ¿no? Sí, a veces es muy difícil, a veces no digo que cansa, pero es estresante hacer toda esa planificación para ver cómo hacer para que los dos podamos participar. El año pasado tuvimos la posibilidad de ir juntos a un torneo, por ahí, bueno, al tener por ahí a los abuelos
presentes que nos pueden dar una mano, bueno, nos facilitaron un poco, pero bueno, muchas veces se da esto, que uno de los dos puede participar de un torneo porque la logística familiar es muy grande. Pero con el correr de los años nos fuimos acomodando y hemos ido a torneos juntos, los nenes chiquitos, y de una manera también queremos que ellos compartan y vivan desde otro lado lo que hacemos nosotros. Así que en Javi, este caso... hablabas de tus primeros contactos con el handball que tienen que ver con ver lo que pasaba con los intercolegiales. Antes del club, que ya vamos a hablar del club, hoy estamos con un montón de cosas que evidentemente reflejan el club. No solo tu ropa, banderas y camisetas, pero al principio del handball entró por tu condición de profe y por colegio, ¿no? Contame. Sí, tal cual. A ver, yo siempre que arranqué con la profesión me fui poniendo objetivos a corto plazo. En un primer momento, cuando el Colegio de los Andes tenía su taller deportivo, su taller de handball, y durante muchos años participó de lo que son intercolegiales, y bueno, cuando hubo un recambio generacional de los docentes que llevaban a cabo, que en ese momento era Gabriel Torres, tuve la posibilidad de continuar con el trabajo que él hizo y obviamente participamos de lo que son los intercolegiales. Con el tiempo empezamos a subir un poco la vara, participamos de intercolegiales, finales provinciales y hasta que nos terminó llevando incluso a un torneo nacional Evita. Entonces los objetivos que te digo que uno se plantea cada vez empiezan a subir más y me termino encontrando a largo plazo participando de un club, pero empezando desde la escuela, que es el origen de todo. Sí, y ya vamos a llegar, tenemos un par de bloques también todavía para seguir contando esta linda historia tuya y del handball, pero digo, también ustedes al estar al frente de los grupos de los pibes de los colegios secundarios, ahí está la cantera, ahí está la captación de talento, ¿no? No, tal cual, el otro día miraba tu programa y lo veía Javier Siede, que es un colega, y nos pasa mucho eso a los profes de educación física. A mí me carga mucho en la escuela que cuando ingresan los chicos en la secundaria, primer año, lo primero que uno hace es a ver cómo lanza, cómo corre, y nosotros obviamente tenemos afinado el ojo para darnos cuenta del potencial que tienen los chicos. Y a partir de eso, obviamente, empezar a desarrollar esas habilidades que ya traen innatas y que eso los va formando también como deportistas y como personas. Vamos a hablar también de los diferentes momentos. Hay algo, y no me canso de decirlo, y cada vez que cambia el entrevistado de formadores, las preguntas son comunes, ¿no? Mayormente en las disciplinas de conjunto en la Tierra del Fuego ha pasado que han tenido mesetas, picos, subidas, bajadas. El handball no ha quedado exento de eso y te ha tocado un montón de momentos diferentes del handball, tanto en la ciudad como en la provincia, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros dependemos mucho de lo que es la estructura de la federación, que ha tenido sus altibajos, pero bueno, nosotros desde el Club Galicia, tratamos de seguir avanzando a nivel club. Más allá de lo que pasa a nivel federativo, tratamos de buscar la manera de que exista competencia local y competencia fuera de la provincia, que en definitiva es lo que nos termina haciendo crecer y que obviamente el grupo de jugadores empieza a mejorar y desarrollarse. Bueno, Javi, ya hemos hecho una linda introducción y sobre el final ya lo nombraste, ya hablaste del Galo, ya dijiste Galicia y bueno, es algo pero claramente estás identificado, ¿no? Sí, como te decía antes, en un principio uno lo tomaba como un hobby, empezamos en la escuela y nos dimos cuenta que nos faltaba algo, nos faltaba ese plus que te lo da el club. Y bueno, a partir del año 2017 se me ocurrió, nosotros teníamos una buena camada de jugadores, ofrecerle al Club Galicia, bueno, poner las categorías menores en ese momento, y a partir de ese año arrancamos con el proyecto que llevamos al día de hoy. Este es el 8º año más o menos, y arrancamos obviamente con ilusiones de empezar a competir, de empezar a viajar, de empezar a compartir, y bueno, al día de hoy nos encontramos que todos los años va creciendo cada vez más y por momentos se te va de las manos. Sí, y aparte llegás a un club donde hay un matrimonio totalmente emprendedor y de arremangarse, ¿no? Porque Mónica y Oscar también son sinónimos de un club que, como vos decís, ¿no? Esto es deporte amateur y muchas veces sin el apoyo del club, sin el apoyo de los papás de
de los jugadores y las jugadoras casi es imposible, ¿no? Sí, es lo que pasa un poco con el deporte acá en Ushuaia. Hay veces que falta la estructura deportiva y la gestión deportiva y muchas veces es el esfuerzo de las personas. Vos te vas al norte y preguntás por un club y tenés la sede física, tiene sus instalaciones acá, las instalaciones es la casa de la persona. Entonces, bueno, encontramos gente que está muy identificada con el deporte, que tiene muchas ganas de producir, Oscar y Sorna desde el fútbol y bueno, Mónica desde lo que es el handball y bueno, encontramos y nos sentimos identificados con ellos y bueno, empujamos juntos para adelante. Javi, te saco un cachitito de Galicia, ya vamos a volver, pero también has empezado a hacer procesos de selección, también te has transformado en un captador, siendo un referente de uno de los programas nacionales. Contanos un poco. Bien, mira, hace un par de años, como te decía recién, arrancamos a nivel clubes y vimos que había potencial en la provincia para salir a competir. En el año 2018 me tocó estar a cargo de lo que son las selecciones menores y conseguimos el primer puesto, salimos campeones en ese torneo y más allá de lo que es el logro deportivo, me parece que donde a mí me gusta apuntar es en la formación de jugadores y que es lo que va a hacer que el día de mañana tengamos una camada de jugadores que lleguen a primera. Sí, bueno, estamos hablando estrictamente del handball competitivo, ¿no? De ver al joven, a la chica o al chico que tiene proyección para competir, pero también no te desentendés de lo que es el handball de base, ¿no? Empezar a enseñar desde cero, contame. No, ni hablar. A ver, esto es un proceso que lleva tiempo, que muchas veces uno lo quiere enseguida, ese producto. Pero bueno, es algo que nosotros estamos acostumbrados, tratamos de que se puedan iniciar de los 10 años, 11 años o a nivel secundario y que tengan ese proceso de formación que en definitiva va a hacer que después puedan desarrollarse como deportistas. Muchos por ahí quedan en el camino, dejan de practicar la disciplina, pero bueno, por lo menos nosotros desde nuestro lugar hicimos y pusimos nuestro granito de arena para darle valores, formarlos como personas y como deportistas y en definitiva es una escuela de vida también el deporte. Y también sirve esto de que estamos hablando del handball de base porque de ahí se van a nutrir los diferentes clubes o los diferentes equipos cuando justamente vayan en busca de sus jugadores, ¿no? No, tal cual. Por eso se necesitan varios proyectos como para que esto pueda pasar, intercolegiales, que los clubes estén trabajando con estas edades y en definitiva y a la larga se termina dando que los procesos de selección aparecen solos, la posibilidad de salir a competir, pero bueno, es una estructura muy grande que necesitas de mucha gente que empuje y muchas veces no lo tenemos, pero bueno, desde nuestro lugar, como formador, como docente, como entrenador, tratamos de hacer nuestra parte, darle las herramientas a los pibes para que les guste el deporte, para que tengan ganas de practicarlo y obviamente para que compitan. El handball no está ajeno a un tema que en disciplinas en deportes de conjunto, en deportes indoor, fundamentalmente en el más popular que es el futsal, pasa con respecto a que hay clubes que por ahí centran sus voluntades en las primeras, pero mirás para atrás y falta toda la estructura juvenil y de inferiores. Sí. Es una semillita que hay que ir sembrando de a poco, ¿no? Sí, es muy difícil y aparte se piensa al revés la pirámide y en definitiva tenemos que buscar eso, que haya un buen nivel de base de jugadores, que tengan una formación con las habilidades acorde a la edad y que a medida que vayan creciendo se terminen nutriendo de las categorías mayores. Es algo que estamos en el debe, por lo menos acá en Ushuaia, donde los espacios escasean, donde por ahí no se invierte el espacio en lo que se debe hacer, pero bueno, nosotros desde nuestro club tratamos de iniciar actividades desde 6 años, edad de primaria, como para que tengan toda esa formación y que nunca nos falten jugadores. Por suerte, al día de hoy, no estamos teniendo ese problema, pero bueno, porque estamos apuntando a todas las edades para la práctica del deporte. Una por lo menos desde mi apreciación y los colegas con los que trabajamos, una de las cuestiones que tienen que ver con mejorar el nivel es competir y creemos que la competencia entre las ciudades y, por qué no, en el corto tiempo que se sume el municipio de Tolwyn es fundamental también para el handball, ¿no? No, tal cual. Vos no podés armar un calendario de competencias si no tenés con quién competir.
Me parece que esto es interesante, que nos volvamos a juntar con Río Grande, que bueno, estamos teniendo encuentros, torneos el año pasado. Tolwyn se está empezando a armar nuevamente, ha tenido su momento en el deporte, por ahí ahora está resurgiendo nuevamente y sí, teniendo 4 o 5 equipos de manera continua compitiendo, en definitiva va a hacer que tu nivel mejore a largo plazo. Profe, de a poco nos metemos en la recta final de esta linda charla de handball que tenemos en este ciclo, en el que de alguna forma tratamos de reconocer o demostrarle a la gente, ustedes, ¿no? Que son, en realidad, no son los actores importantes, porque los actores importantes son los pibes y las pibas que practican la disciplina que ustedes enseñan. Hablabas del handball de base, hablamos un poco de selección, hablamos un poco de Galicia. Me da la sensación a mí que este 2024 que se fue han redoblado el esfuerzo para poder estar con presencia a nivel nacional, tanto de selección como de club, porque bueno, lo económico fue preponderante, así todo se pudo hacer. Sí, pudimos cerrar el 2024 con un torneo de clubes en la localidad de Viedma, donde lo deportivo la verdad que nos fue muy bien. Eso también es un mimo al alma, todo el trabajo que uno hace, que a veces no se ve, esto que hablaba de los formadores, hay un montón de horas que uno invierte y que al no poder competir muchas veces vos no ves ese resultado o ese producto y cuando vas a los torneos nacionales, que pasa mucha disciplina de conjunto, no se termina viendo esa diferencia que uno a veces estima por estar lejos, por competir poco. Nos pasó que fuimos muy competitivos el año pasado y estuvimos a nada de estar cerca de un podio, así que a nosotros nos deja tranquilo porque estamos por el camino correcto, pero hay que seguir redoblando la apuesta y no quedarse y seguir saliendo a competir. Bueno, lo charlábamos cuando buscábamos la locación y te decía, podríamos hacerlo en tal lado o en tal lado. La Casa del Deporte no es antojadiza porque el año pasado nos entregaron un torneo con gente de nivel nacional, con la televisación de la televisión pública. Fue una de las frutillas del postre el año pasado, ¿no? Sí, la verdad estuvo buenísimo que, bueno, que hayan podido transmitir las finales. Que las familias que no pudieron venir lo puedan ver en la tele. A mí me sirvió un montón también ver el partido después. Mucha gente que vino a ver y la verdad que el torneo estuvo buenísimo. Este año va a tratar de hacerse algo similar en el mes de mayo seguramente por calendario. Así que la verdad hermosa la transmisión en ese torneo. Por suerte pudimos en ambas categorías, tanto en la rama masculina como en la femenina, llegar a la final. Y bueno, nosotros pudimos cerrar el torneo con el campeonato, así que nada, recontra contento con lo que pasó. Bueno, cualquier disciplina que se precie de tener continuidad en el tiempo tiene que tener equilibrada todas sus patas. Hablamos de la formación, pero aquí es fundamental. Todo lo que tiene que ver con planillaje, todo lo que tiene que ver con árbitros, darle capacitaciones a los propios entrenadores. De eso también el handball intenta hacerlo, ¿no? Sí, insisto, por ahí quedo repetitivo, pero si no tenés una estructura grande, con gente, es muy difícil que vos puedas sacar adelante una federación e incluso que el deporte pueda crecer. Como decías vos, entrenadores puede haber muchos, tenemos que seguir capacitándonos, estamos todos siempre con la posibilidad de seguir aprendiendo. Si no tenés árbitros no podés jugar, si no hay planilla no podés jugar. Digamos, hay varias patas de la mesa que tienen que estar siempre para que el deporte se pueda desarrollar. Bueno, yo quiero pedirte, en realidad, acá no hay cuestionario, yo te voy escuchando y me va generando preguntas. Y no quería dejar de pasar esta entrevista ya en esta recta final, porque puede llegar a llamar la atención esto que te voy a preguntar. Che, ¿en el fin del mundo juegan beach handball? Sí, es bastante loco. Y lo más loco de todo es que hace un par de años nos tocó medio de rebote. Me tocó quedar afuera de la instancia provincial de lo que es el Evita. Yo estaba muy caliente en ese momento por haber perdido esa final y me dicen, bueno, tenés que ir a jugar la final de beach handball. Yo los saqué a pasear y en ese momento me dijeron, bueno, pensá en los chicos. Bueno, terminamos viajando con este grupo de chicos, algunos de ellos que están acá jugando y nos metimos en la final por primera vez en handball, beach handball en este caso. Se jugó una final nacional en los Juegos Nacionales Evita. La moraleja de todo esto, que tenemos mucho material,
con los pibes para laburar un montón. Ahora la disciplina empezó por ahí a crecer. La realidad es que nosotros acá en Ushuaia no la practicamos porque el arenero hoy no está en condiciones. A mí realmente me gusta más la disciplina de indoor. Por ahí en Río Grande le están dando un poquito más de manija, pero bueno, en Tierra del Fuego se practica beach handball, exactamente. Sí, y es raro y por eso ya te lo pregunto como profesional y como entrenador. ¿Se necesita un biotipo? ¿Es el mismo del jugador de indoor? ¿Por qué a los pibes y a las pibas nuestras les gustan tanto? No, a ver, es muy fácil de aprenderlo porque los que van a jugar ya tienen las habilidades de lo que es el handball indoor y después tiene su cuestión más de show, de espectáculo y que eso por ahí es más llamativo y más atractivo a los chicos que pueden tirar chiches, pueden hacer giros, recibir pelotas en el aire. Entonces, para ellos, para jugarlo es mucho más atractivo. Es simple de jugar porque se juega con superioridad numérica y bueno, las posibilidades que están teniendo ahora de viajar a competir, hace poco fueron a jugar a Calafate y fueron a jugar a Viedma. Siempre los viajes deportivos, más allá de la competencia en sí, también atrae a los jóvenes a querer practicar. Sabés que vas a tener un viaje, que vas a compartir con tus amigos, que vas a ir a competir, eso hace que vos quieras practicar la disciplina. Javi, si tendrías que darle, o por lo menos un pensamiento, hacerlo público acerca de cómo mejorar lo que ya se ha hecho hasta ahora, mi pregunta, y después ampliás, ¿sería volver a las bases, volver a hacer fuerte un intercolegial en la provincia? Sí, la realidad hoy marca, digamos, el futuro no es muy prometedor con lo que viene. Estamos atravesando una situación de país complicada, de recortes y demás, y hay que ver qué pasa con los intercolegiales este año, hay que ver si sigue teniendo la misma estructura. Yo creo que la clave está ahí. Durante muchos años, ya yo estoy hace 15 años y 10 años para atrás, siempre los juegos intercolegiales fueron la base de todo. Y si eso no se mantiene en el tiempo, yo creo que cada vez va a ser más difícil que los clubes puedan nutrirse de jugadores, que nosotros podamos poner el ojo en esos chicos que no tenemos en la escuela. Para mí es mucho más fácil porque yo trabajando en las escuelas veo mucho, pero aquellos clubes que no tienen profe de educación física en las escuelas es muy difícil que el pibe naturalmente quiera practicar el handball. Si no hay alguien que los acompañe, que los motive, que le diga, mira, tenés condiciones, es muy difícil que el pibe solo vaya a practicar handball. Se va a jugar al fútbol, se va a jugar al básquet. Ojalá que me equivoque, ojalá que los intercolegiales sigan, porque creo que es la clave de que el deporte se pueda desarrollar. La última tiene que ver con que soy generacional, porque tengo un poquito más de edad, mayormente que los entrevistados, y en mi época de adolescente, el mismo profe o el mismo entorno te decía, o practicás esto o practicás esto, o lo otro. Digo, por optar por una disciplina. Hoy, y me parece que es lo correcto, cuando un atleta practica 2 o más disciplinas, es mejor para sí, lo que haga, ¿no? Tal cual, me ha pasado no digo de pelear, pero sí de luchar con algunos profes que por ahí con el vóley nos pasaba mucho, que es haces vóley o nada, y yo terminé entendiendo que por ahí el pibe, mientras más se pueda nutrir, mientras más habilidades pueda desarrollar, va a ser mucho más rico su motricidad. Entonces, el famoso atleta integral. Tal cual, por eso muchas veces viene un chico de atletismo y lo incorporás y no tiene ningún problema porque porque motrizmente está desarrollado. Entonces yo considero que tienen que desarrollar la mayor cantidad de prácticas posible y que después vos terminás viendo el fruto en ese pibe que pasó por todo y que tiene mucha experiencia deportiva. Siempre se dijo que el ex jugador o el jugador de básquet es muy buen jugador de handball, ¿es así? Sí, el jugador de básquet maneja nociones, pero particularmente a mí dame el futbolero. El futbolero que maneja nociones muy parecidas por ahí, por las dimensiones y por la manera de jugar, y que lo termina seduciendo el deporte. Y si bien los jugadores de básquet físicamente y demás, el jugador de fútbol siempre le da un plus que a mí me encanta, y muchos de los jugadores que tenemos en el club vienen del fútbol. Pero bueno, después es difícil, cuando empiezan a crecer, termina pasando que terminan eligiendo un deporte o el otro. Profe, gracias por la entrevista, gracias por sumarse al ciclo de la televisión pública, y que todos en el deporte en general y en el handball en particular tengamos un gran 2025. Ojalá que venga plagado de cosas buenas, y bueno, lo mejor para este año, para vos también, y bueno, gracias por la invitación.